El hombre estaba de pie junto al autobús detenido, con el motor aún caliente y las manos temblándole no de frío, sino de rabia pura. El parabrisas estaba cuarteado por una pedrada reciente y el olor a diésel se mezclaba con el del sudor viejo del asiento. Miraba la ruta vacía como si fuera un cadáver. Esa mañana había entendido algo que no quería aceptar. Su vida ya no iba a volver a la normalidad. Lo que le habían quitado no se arreglaba con dinero, ni con denuncias, ni con rezos mal hechos al amanecer. Había pasado más de 20 años manejando esa misma línea, aprendiendo cada bache como si fuera una cicatriz propia. Conocía a los pasajeros por el modo en que subían, los que no saludan, los que pagan exacto, los que siempre deben 10 pesos. La ruta era su reloj interno, su forma de medir el mundo. Por eso dolía tanto verla vacía. No era solo un trabajo perdido. Era la confirmación de que alguien había decidido romperlo a él, lento y parejo, como se rompe un animal cansado. El pueblo no aparecía en los mapas grandes. Era de esos lugares donde el tiempo se mueve raro, donde los rumores llegan antes que las noticias. Todos sabían quién mandaba aunque nadie lo dijera en voz alta. Los extorsionadores no usaban pasamontañas ni discursos largos. Solo subían al camión, se sentaban atrás y hablaban bajito, lo suficiente para que solo el chofer escuchara. Le daban fechas, cantidades, advertencias suaves que olían a amenaza vieja y bien ensayada. Ese fue el primer aviso real, aunque él todavía no lo sabía. Porque mientras el autobús seguía detenido, algo empezó a girar en su cabeza. Una pregunta simple y peligrosa. ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir pagando, cambiaba las reglas del camino? No cómo, no cuándo, solo si era posible. Su padre también había sido chofer. Empezó cuando las rutas eran de terracería y los camiones parecían ataúdes con ruedas. Le enseñó que manejar no era solo acelerar y frenar, era leer a la gente, anticipar problemas, saber cuándo no mirar atrás. Ese conocimiento se hereda sin palabras. El protagonista lo llevaba en los huesos. Por eso entendía cosas que otros no. Los tiempos muertos, las paradas invisibles, los lugares donde nadie hace preguntas si algo se retrasa. La extorsión no fue un golpe seco, fue una llovizna constante. Primero una cuota pequeña para la seguridad, luego un aumento porque la ruta era rentable, después amenazas más claras, un vidrio roto, un asiento rajado con navaja, hasta que un día no fue el camión, fue su casa. La encontró revuelta, con un mensaje escrito torcido en la pared, y ese fue el momento exacto en que algo dentro de él se apagó sin hacer ruido. La denuncia nunca avanzó. El Ministerio Público lo miró con la cara cansada de siempre y le dijo que tuviera paciencia. En el pueblo, paciencia es otra forma de rendirse. Los otros choferes dejaron la ruta uno por uno. Algunos se fueron, otros aceptaron las condiciones. Él no podía, no porque fuera valiente, sino porque ya no le quedaba nada que perder sin romperse por completo. A veces la violencia no empieza con un arma, sino con una rutina rota. Él comenzó a manejar de noche, aunque no había pasajeros, solo para pensar, para observar, para recordar cada punto donde el camino se estrechaba, donde la velocidad bajaba sola, como si la ruta, vieja y maltratada, también estuviera esperando algo. El autobús era viejo, pero confiable. Él mismo lo reparaba cuando podía. Sabía cómo vibraba el motor cuando algo no estaba bien, cómo sonaba una manguera floja antes de reventar. Ese conocimiento técnico, invisible para los demás, era parte de su cuerpo. Nadie lo enseñó a usarlo para hacer daño, pero nadie le dijo tampoco que no pudiera hacerlo. El límite empezó a borrarse sin que se diera cuenta. Las fiestas patronales llegaron como llegan siempre, con ruido, alcohol barato y promesas de calma. Los extorsionadores se movían más confiados esos días, bajaban la guardia, subían a los camiones riendo, oliendo a cerveza. Él los reconocía por los zapatos, por la forma en que ocupaban espacio. No los miraba directo, nunca. Aprendió que la invisibilidad del chofer era su mejor escudo, y quizá su mejor arma. Al final del segundo mes sin ruta, algo cambió. No fue un acto. Fue una decisión silenciosa. Se levantó antes del amanecer y limpió el camión como no lo hacía desde hacía años. Barrió, revisó, ajustó. No había rabia en sus movimientos, solo precisión. Como cuando uno se prepara para un viaje largo sin saber si va a regresar. Porque cuando un hombre que conoce cada kilómetro de su camino deja de huir, el camino deja de ser neutral.
y aunque nadie en el pueblo lo sabía todavía, la ruta diaria estaba a punto de convertirse en otra cosa, algo que no aparece en los horarios ni en los boletos, algo que no se puede cobrar con amenazas. La primera ejecución no ocurrió de inmediato. Antes hubo días de observación pura. Él se estacionaba en puntos muertos, apagaba luces, escuchaba. Los extorsionadores tenían patrones. Nadie cree que los tiene, pero todos los tienen. Subían siempre en los mismos tramos, bajaban donde había salida rápida. Él lo anotaba mentalmente, no en papel. El papel deja rastros, la memoria no siempre. Una noche subieron dos, confiados. Le dieron la cuota atrasada multiplicada. Hablaron de incendiar el camión si no cumplía. Él asintió, no discutió, siguió manejando. El motor sonaba normal, el diésel olía fuerte. Nadie notó que el trayecto era ligeramente distinto, solo unos minutos más largo, lo suficiente para entrar en una zona sin señal, sin casas, sin testigos. El primer muerto no gritó, no pudo. El conocimiento del chofer sobre fuerzas, inercias y tiempos hizo el resto. No fue rápido ni limpio, fue exacto. Cuando todo terminó, el autobús quedó en silencio. El segundo huyó, eso fue intencional. El protagonista sabía que el terror necesita testigos para crecer. Antes de irse dejó la firma, un boleto perforado clavado en la camisa del muerto, marcado con la hora exacta. En ese momento, la venganza dejó de ser una idea, se volvió una ruta alternativa, y como toda ruta nueva, exigía errores, ajustes y un precio que aún no estaba claro quién iba a pagar completo. El pueblo amaneció con rumores espesos, de esos que se pegan a la piel. Se habló de un cuerpo encontrado lejos de la carretera, de un boleto manchado de sangre, de una hora escrita con precisión enfermiza. Nadie dijo su nombre en voz alta, pero muchos pensaron en él. El chofer, el hombre invisible que siempre estaba ahí, puntual, silencioso. Él siguió con su rutina, compró tortillas, saludó a los vecinos, como si no cargara un secreto caliente en el pecho. La policía llegó tarde y mal. Hicieron preguntas generales, tomaron notas sin ganas. El sobreviviente había hablado, pero habló mal, atropellado por el miedo. Dijo cosas contradictorias, mezcló alcohol con terror. Nadie quiso profundizar. En pueblos así, cuando alguien muere por meterse donde no debía, el expediente se adelgaza solo. El chofer observó todo desde lejos, aprendiendo cómo se comporta el sistema cuando no quiere ver. Esa noche volvió a manejar, no por necesidad, sino por costumbre. El camión vacío se sentía distinto, más ligero, como si supiera que ya no cargaba solo gente cansada. El motor respondía mejor. Él también pensó en su padre, en las historias de carreteras donde desaparecían hombres sin explicación. Nunca creyó que esas historias se construían así, paso a paso, con decisiones pequeñas y silenciosas. La pregunta ya no era si podía hacerlo otra vez, sino cuánto tiempo podía sostenerlo sin romperse por dentro. Porque la venganza no da paz inmediata, da foco, y ese foco puede volverse una obsesión que no distingue entre justicia y costumbre. Los extorsionadores reaccionaron con torpeza. Aumentaron la presión, cometieron errores, mandaron a otros, menos experimentados, más violentos. No conocían la ruta como él. No entendían que cada curva tiene memoria. El chofer ajustó detalles, tiempos, paradas, incluso el olor. Empezó a dejar rastros de diésel en lugares específicos, creando una firma olfativa que la gente empezó a reconocer antes de entenderla. El segundo encuentro fue más rápido, demasiado. Dos hombres bajaron mal, uno cayó antes de correr, no murió de inmediato. Eso fue un problema. El chofer esperó, miró cómo la vida se le iba en pausas largas. Cuando terminó, dejó otra firma, un reloj de ruta detenido a la hora exacta, colgado del retrovisor roto. La noticia se regó más rápido esta vez. El miedo ya tenía forma. El pueblo empezó a cambiar. Algunos choferes regresaron tímidos como animales probando terreno. Otros se fueron definitivamente. Las madres advertían a sus hijos que no anduvieran tarde. Nadie hablaba de héroes. Hablaban de un castigo. Esa palabra pesa distinto. El protagonista lo sentía cuando se miraba al espejo, cuando notaba que ya no dormía igual. Cada muerte afinaba el método, pero también erosionaba algo humano. La línea entre usar el conocimiento y ser devorado por él se hacía más delgada, y aunque nadie lo acusaba, él empezó a sentir que la ruta lo observaba de vuelta. Los extorsionadores sobrevivientes se organizaron,
Cambiaron tácticas, usaron terceros, amenazaron de nuevo la casa. Esta vez él no reaccionó con rabia, reaccionó con cálculo. Sabía que el miedo ajeno podía ser un mapa. Dejó que creyeran que estaba acorralado, dejó circular el rumor de que vendería el camión. La mentira funcionó mejor que cualquier arma. La tercera ejecución fue indirecta. No hubo enfrentamiento cara a cara. Solo un fallo accidental en un tramo donde nadie revisa. El camión no estaba involucrado, pero la firma sí apareció después, boletos quemados formando una flecha en el suelo. La policía empezó a unir puntos. No tenían pruebas, solo patrones, y los patrones cuando se repiten incomodan. El chofer empezó a sentir paranoia, miraba 2 veces por los espejos, soñaba con frenos que no respondían, sabía que no podía seguir indefinidamente. La venganza, para ser completa, necesitaba un cierre, algo que no dejara cabos sueltos. El nombre del líder empezó a aparecer en conversaciones bajas, un hombre que nunca subía al camión, que siempre mandaba. Ese nombre fue el verdadero destino final, porque matar ejecutores es una cosa, pero tocar al que mueve los hilos cambia las reglas del juego, y él lo sabía mientras revisaba el motor, entendiendo que ya no había vuelta atrás sin consecuencias reales. El líder cayó semanas después, lejos de la ruta pero marcado por ella. La firma fue distinta, más sobria. Un horario completo de la línea clavado con un cuchillo oxidado. El impacto fue inmediato. La red se desmoronó rápido cuando el miedo sube de nivel. La ruta volvió, pero nunca igual. La gente miraba al chofer con respeto incómodo. Las consecuencias no tardaron. Investigaciones, llamadas anónimas, noches sin dormir. Él siguió manejando un tiempo más, hasta que un día entregó el camión. Se fue sin despedirse. Algunos dicen que vive en otro estado, otros que no aguantó el peso. La ruta sigue ahí marcada por historias que no salen en los mapas. Porque al final, el pueblo aprendió algo incómodo. A veces el infierno diario no termina con justicia limpia, sino con decisiones sucias que nadie quiere reclamar como propia. Y el chofer, con todo y su conocimiento, pagó el precio más silencioso. Cargar para siempre con cada kilómetro recorrido después. El tiempo después del último nombre no fue un alivio, fue un vacío raro. La ruta seguía funcionando. Los horarios se cumplían, pero algo se había quebrado en la forma en que la gente respiraba dentro del autobús. Ya no había conversaciones largas ni risas sueltas. Los pasajeros subían, pagaban, se sentaban y miraban al frente, como si todos supieran que ese espacio había sido otra cosa, algo más peligroso, y no quisieran despertarlo. El chofer ya no manejaba igual, no por torpeza sino por exceso de atención. Cada ruido lo hacía tensarse, cada vibración le parecía una advertencia. Conocía el camión como a su propio cuerpo, pero ahora lo sentía ajeno, como si también desconfiara de él. En las noches se levantaba empapado en sudor, convencido de que había olvidado algo importante, algún detalle que lo iba a traicionar tarde o temprano. El pueblo empezó a crear su versión de la historia. Algunos exageraban números, otros inventaban métodos imposibles. 15 muertos se volvieron 20 en las cantinas, 30 en los murmullos de mercado. La firma del boleto se volvió leyenda. Hubo quien juró que el olor a diésel aparecía solo, en esquinas donde no pasaba ningún camión. El miedo se mezcló con superstición, como siempre pasa cuando no hay una explicación oficial. Pero las leyendas no protegen de la culpa, y mientras más grande se volvía el mito, más pequeño se sentía él por dentro, porque sabía la verdad completa, con sus errores, sus dudas, y las noches en que casi se echó para atrás. La policía estatal retomó el caso con más seriedad, cuando la presión llegó de fuera. No buscaban justicia, buscaban cerrar el escándalo. Empezaron a revisar cámaras, horarios, rutas alternas. El chofer lo supo de inmediato, no porque alguien se lo dijera, sino porque los retenes aparecieron donde nunca habían estado, lugares que solo alguien con conocimiento interno habría sugerido. Él ya había pensado en eso. Desde la tercera ejecución sabía que el final no sería limpio. Por eso había dejado el camión en regla, papeles completos, mantenimiento al día. Ninguna anomalía técnica. El conocimiento del oficio también sirve para esconder, no solo para atacar. Si lo investigaban, encontrarían a un chofer ejemplar, puntual, sin antecedentes. La violencia no deja huella cuando se entiende cómo funciona el sistema.
Aún así, el cuerpo no olvida. Empezó a perder peso. La comida le sabía a cartón. En los descansos miraba sus manos como si no fueran suyas. Recordaba el tacto del volante, del metal, del calor del motor, y cómo esas mismas manos habían decidido otras cosas. No se justificaba, tampoco se arrepentía del todo. Vivía en ese espacio incómodo donde no hay palabras suficientes. La venganza cumplida no borra el motivo inicial, solo lo congela, y ese motivo intacto sigue latiendo como una herida cerrada en falso. La comunidad cambió lentamente. Los extorsionadores desaparecieron, pero dejaron huecos, negocios cerrados, familias mudadas. La calma no siempre es sinónimo de salud. Algunos decían que todo estaba mejor. Otros bajaban la voz cuando pasaban cerca de la terminal. El chofer entendió que había reordenado el miedo, no eliminado la violencia. Un día, sin aviso, dejó el camión estacionado, entregó las llaves. No explicó nada. Nadie se lo pidió. Se fue caminando con una mochila pequeña. No miró atrás. Sabía que si lo hacía no se iría nunca. La ruta siguió sin él, manejada por alguien que no conocía cada bache como una cicatriz. Alguien que solo veía un trabajo. En otro estado, en otro pueblo, consiguió empleo de nuevo. Otra línea, otro autobús. Nadie sabía quién era. Eso era lo que más necesitaba. Volver a ser invisible sin cargar una amenaza encima. A veces, al perforar boletos, se le tensaban los dedos. Otras, el olor a diésel le revolvía el estómago. Aprendió a respirar hondo y seguir. Porque huir no borra lo que hiciste, pero te da distancia. Y a veces, la distancia es lo único que evita que uno se convierta en lo mismo que juró destruir. Con los años, la historia se asentó como polvo viejo. Los nuevos choferes la escuchaban como advertencia, no como ejemplo. Nadie hablaba de justicia poética, hablaban de lo caro que sale cruzar ciertas líneas. El boleto perforado quedó como símbolo sin explicación clara, una marca que algunos recordaban sin querer profundizar. Él envejeció detrás de otros volantes en otras rutas. Nunca volvió al pueblo, no porque tuviera miedo de la ley, sino de sí mismo. Sabía que el conocimiento sigue ahí, intacto, que las manos recuerdan, y que hay rutas que una vez recorridas no se olvidan nunca. Al final, el conductor que mató a 15 extorsionadores no fue un monstruo ni un héroe. Fue un hombre común empujado a usar lo único que tenía: su oficio, su rutina, su entendimiento del camino. El precio no fue la cárcel ni la muerte. Fue cargar, kilómetro tras kilómetro, con el peso de haber cambiado la dirección de muchas vidas, incluida la suya. Los años no borraron los detalles pequeños. Al contrario, los afilaron. El chirrido de una puerta mal engrasada podía regresarlo, sin aviso, a una madrugada específica. El golpe seco de una moneda contra metal le recordaba cómo sonaba un cuerpo al caer cuando el tiempo estaba mal calculado. Aprendió a convivir con esos regresos breves, a no luchar contra ellos. Pelear con la memoria solo la vuelve más insistente. En el nuevo pueblo, la gente no preguntaba demasiado. Cada quien carga lo suyo y lo esconde como puede. Él se volvió el chofer confiable otra vez. Puntual, callado, eficiente. Nadie sabía que medía las distancias con una precisión que iba más allá del trabajo. Nadie notaba cómo corregía rutas al instante cuando algo no cuadraba. El oficio seguía siendo su refugio y su condena al mismo tiempo. A veces, en los descansos escuchaba historias ajenas de extorsión, de amenazas que empezaban igual que las suyas. Sentía el impulso viejo, una corriente eléctrica que le subía por los brazos, pero no hacía nada. Sabía que esa puerta, una vez abierta, no se cierra sin arrancar algo más. No todos los infiernos se apagan con fuego. Algunos solo se contienen con cansancio y distancia, porque la verdadera consecuencia no fue la sangre ni el miedo sembrado, sino aprender que el conocimiento técnico, cuando se cruza con la desesperación, puede convertir a cualquiera en algo que no planeó ser. Y eso no se deshace con mudanzas. El país siguió igual. Cambiaron nombres, siglas, rutas de poder. La violencia se movió de lugar como siempre. A veces pensaba que su historia no había cambiado nada en el fondo. Solo había creado un paréntesis, un respiro corto. Esa idea le pesaba más que cualquier investigación policial. No era la ley la que lo perseguía, era la duda de si todo había valido la pena. En noches tranquilas recordaba los rostros con claridad incómoda. No los justificaba ni los demonizaba más de lo necesario. Eran hombres que eligieron un camino. Él eligió otro. Dos líneas que se cruzaron mal.
Esa forma de pensarlo le permitía dormir algunas horas seguidas. No muchas, las suficientes para seguir manejando al día siguiente sin cometer errores. El boleto perforado seguía apareciendo en sueños, no como amenaza, y no como recordatorio. La hora exacta, el gesto automático, la decisión tomada sin aplausos. Entendió que esa había sido su verdadera firma, la exactitud. No la violencia en sí, sino la frialdad con que había aplicado lo que sabía. Eso era lo que más miedo le daba a admitir. El terror más profundo no es al castigo externo, sino a descubrir que fuiste capaz de sostenerte firme mientras otros caían, y que, en ese momento, no dudaste. Con el tiempo empezó a hablar con otros choferes más jóvenes. Les enseñaba lo básico: cuidar el motor, leer la carretera, no confiarse. Nunca habló de lo otro. No hacía falta. Hay antencias que se transmiten en el tono, en la pausa antes de una frase, en la forma en que alguien te mira cuando menciona ciertos nombres. El pueblo original, dicen, cambió de manos varias veces después. Nuevos grupos, viejas prácticas. La ruta sigue operando. A veces él imagina el mismo tramo al atardecer, con el sol pegando de lado, y se pregunta si la carretera recuerda, si el asfalto guarda algo de lo que pasó encima. Luego se obliga a pensar en otra cosa. El pasado no necesita ser invocado para existir. Nunca escribió su historia, nunca la contó completa. Sabía que ponerla en palabras la haría más sólida, más real de lo que ya era. Prefirió dejarla fragmentada, como llegan las cosas importantes, en rumores, en silencios, en miradas que se sostienen un segundo de más. Y así el conductor siguió avanzando, no buscando redención ni castigo, solo movimiento. Porque mientras el autobús siga rodando, el camino no pregunta qué hiciste antes, solo exige que no sueltes el volante. Al final, esa fue la única lección clara que se permitió aceptar, que la vida como la carretera no ofrece finales limpios, solo tramos. Algunos se cruzan una sola vez y te cambian para siempre. Otros los recorres todos los días sin pensar. Él había vivido ambos, y con eso, le gustara o no, tendría que seguir manejando hasta que el cuerpo ya no respondiera. No hubo confesión pública ni justicia formal, solo un hombre común, con un oficio común, que entendió demasiado tarde que ciertas habilidades no distinguen entre bien y mal. Cuando el entorno se pudre, el resto es ruido, historias mal contadas, y un camión más entrando puntual a la terminal, como si nada hubiera pasado. Continua. Con el paso del tiempo, su cuerpo empezó a marcar límites que antes no existían. La espalda le dolía después de turnos largos. Las manos se le entumían en trayectos fríos. Esos dolores eran distintos a los otros, a los que no se ven. Estos tenían causa clara y descanso posible. Los aceptaba casi con gratitud, porque le recordaban que seguía siendo un hombre común, no la figura que el rumor había inflado sin pedir permiso. En una ocasión, un pasajero borracho habló de más. Mencionó la historia del chofer del sur, el que había limpiado su ruta. Se rió, como si fuera un chiste de cantina. Él no reaccionó, siguió manejando, atento al semáforo. Entendió que cuando una tragedia se vuelve anécdota, pierde filo. Eso también es una forma de entierro. No todos los muertos descansan bajo tierra. Algunos lo hacen en la indiferencia. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido otra cosa, si hubiera vendido el camión antes, si se hubiera ido sin pelear, si hubiera aguantado un poco más. Esas preguntas no buscaban respuestas. Eran ejercicios inútiles que la mente repite cuando necesita ocupar el silencio. Aprendió a dejarlas pasar como anuncios viejos en la carretera. Los lees una vez y sigues. La vida no te pide cuentas con palabras, te las cobra en hábitos, en reflejos, en la forma en que reaccionas cuando algo se sale de control. Y él pagaba cada día, sin recibos ni testigo. Una madrugada, el camión se quedó varado por una falla eléctrica. Nada grave, algo común. Mientras esperaba la grúa, se sentó en el escalón y miró la carretera vacía. El olor a diésel estaba ahí, familiar. Por primera vez en años, no le provocó nada, ni náusea ni alerta. Solo era un olor. Se dio cuenta de que algo se había acomodado por dentro. No sanado, acomodado. Los jóvenes choferes lo respetaban sin saber por qué. Tal vez por la manera en que resolvía problemas sin levantar la voz. Tal vez porque no presumía nada. Él entendía que el respeto verdadero no se exige, se filtra, como el miedo, como la violencia, como el conocimiento cuando se usa demasiado tiempo en silencio. Nunca volvió a dejar firmas, nunca volvió a pensar en método. El oficio volvió a ser solo eso,
un medio para llegar a casa, para pagar cuentas, para no pensar demasiado. Esa normalidad, tan frágil, se volvió su única victoria real. No la celebraba, la cuidaba, porque sobrevivir después de cruzar ciertos límites no es es una responsabilidad incómoda que te obliga a elegir todos los días no repetir. En una feria de pueblo, años después, vio un autobús viejo exhibido como reliquia. La gente se tomaba fotos, sonreía. Él pasó de largo, no necesitaba tocarlo para saber lo que representaba. El pasado no siempre se enfrenta. A veces solo se reconoce y se deja atrás sin ceremonia. Si alguien le preguntara hoy qué aprendió, no sabría responder con una frase limpia. Diría cosas sueltas, que el miedo se alimenta de rutina, que el poder odia los detalles, que los oficios humildes esconden habilidades que nadie imagina, pero sobre todo diría que no hay venganza que no te cobre interés. Y así termina esta historia, no con aplausos ni moralejas claras, sino con un hombre manejando en silencio, sabiendo que el camino puede torcerse en cualquier momento, y que lo único que realmente controla es no soltar el volante. El conductor que una vez mató a 15 extorsionadores nunca buscó ser recordado. La leyenda lo hizo por él. Él solo siguió avanzando, kilómetro a kilómetro, aceptando que algunas rutas no se eligen, y que en este país, a veces, el límite entre víctima y verdugo se mide en segundos, en decisiones que nadie más ve. El autobús arrancó de nuevo, el motor respondió, la carretera se abrió al frente como siempre, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estuviera huyendo ni persiguiendo nada, solo manejando, como al principio, como si eso al final fuera lo más cercano a un descanso que alguien como él podía permitirse. Continua, el silencio del motor en ralentí se volvió una especie de metrónomo interno. Cada vibración marcaba que el tiempo seguía avanzando aunque él se quedara quieto por dentro. Aprendió a escuchar ese ritmo como antes escuchaba a los pasajeros, con paciencia, sin interrumpir. La carretera nocturna le devolvía reflejos largos, luces que parecían preguntas sin respuesta. No necesitaba responderlas, solo mantener el curso. En una ocasión, una mujer mayor subió con una bolsa de pan envuelta en periódico. El olor llenó el pasillo. Él recordó desayunos antiguos, turnos dobles, manos manchadas de grasa y migas. La normalidad tiene esos trucos. Te alcanza cuando menos la buscas. Le cobró el pasaje, y ella le dio las gracias mirándolo a los ojos, como si viera algo más. Él bajó la mirada, no por culpa, sino por costumbre. El trabajo siguió acumulando días idénticos, paradas, semáforos, radios con interferencia. Aprendió a medir la calma en detalles mínimos. Un viaje sin sobresaltos, un motor que no se calienta, un pasajero que llega a tiempo. Esa suma pequeña le daba estabilidad, no felicidad, estabilidad. En su mundo eso era suficiente, porque después de cruzar el punto de no retorno, la felicidad se vuelve un concepto exagerado. Lo que importa es no volver a caer, no repetir el patrón, no confundir control con poder. Hubo noches en que pensó en dejarlo todo otra vez, no por miedo, sino por cansancio. Pero el cansancio también se conduce, se dosifica, se aprende a no acelerar cuando el cuerpo pide pausa. Esa fue la lección más difícil, entender que no todo se resuelve con decisiones drásticas. Algunas cosas solo se atraviesan despacio. Los rumores, lejos, seguían mutando. Nuevos nombres, nuevas cifras. A veces alguien le preguntaba si había escuchado esa historia. Él asentía sin añadir nada. Dejó que los demás rellenaran los huecos. La verdad no necesita defenderse cuando ya no compite por atención. El olvido no siempre llega como borrón. A veces llega como una capa fina que cubre sin ocultar del todo, permitiéndote ver sin tocar. Un día, sin razón aparente, se permitió reír con un compañero. Una carcajada corta, honesta. Le sorprendió el sonido como si viniera de otra persona. No la analizó, la dejó pasar. Comprendió que la vida no pide permiso para colarse incluso en los rincones más duros. Siguió manejando, ajustó espejos, señaló con direccional, frenó a tiempo. Pequeños actos correctos, repetidos, no para compensar nada, para sostener lo que quedaba. Y eso, entendió, también era una forma de responsabilidad. Al final, no se trató de redimirse ni de pagar una deuda invisible, se trató de no convertir una historia extrema en una identidad permanente. Cuando el turno terminó, apagó el motor y bajó del autobús con la espalda recta. Caminó hacia su casa sin prisa. El cielo estaba despejado, mañana habría ruta, y mientras hubiera ruta,
habría movimiento, y mientras hubiera movimiento habría una oportunidad silenciosa de seguir adelante sin mirar atrás. Al cerrar la puerta de su casa, entendió que no habría un momento exacto donde todo terminara. No hubo revelación final ni castigo divino, solo continuidad, días que se encadenan unos a otros. El pasado quedó atrás no porque desapareciera, sino porque dejó de dirigirle el volante. Aprendió que vivir después de algo así no es olvidar, es decidir qué tanto espacio le das en el presente. Nunca volvió a ese pueblo, nunca buscó saber si alguien descubrió toda la verdad. No lo necesitaba, la historia ya había hecho lo suyo. Asustó, corrigió, dejó cicatrices. Él siguió siendo un hombre común con un oficio común, caminando siempre en esa línea delgada donde las decisiones pesan más que las intenciones. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es una carga suficiente. Si algo quedó claro, es que el mal no siempre llega como villano evidente, y la violencia no siempre usa armas visibles. A veces se esconde en cuotas pequeñas, en amenazas normales, en abusos que se vuelven rutina. Y cuando eso pasa, cualquiera, absolutamente cualquiera, puede cruzar un límite que jamás pensó tocar. Esta historia no es para justificar, ni para romantizar, ni para señalar caminos. Es para recordar que la violencia deja ondas largas, incluso cuando parece resolver algo, y que los oficios humildes, las personas invisibles, cargan más poder del que el sistema suele reconocer, para bien o para mal. Si esta historia te dejó pensando, si te hizo incómodo en el buen sentido, o si conoces realidades parecidas que casi nunca se cuentan, quédate por aquí. Suscríbete, deja tu like y comparte este video, no para glorificar la violencia sino para hablar de lo que empuja a la gente común a lugares extremos. Porque mientras estas historias se sigan contando en voz baja, seguirán repitiéndose en silencio.